Después de que falleció mi esposo, mi nuera me corrió de la casa. En la junta por la herencia, me aventó una taza de café y me gritó: ¿te la estás pasando bien viviendo con los perros callejeros? Pero cuando el abogado leyó el valor de mi patrimonio, se le borró la sonrisa del rostro. Se quedó helada, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que a mis 66 años estaría sin un techo. Pero ahí estaba yo, parada en el porche de lo que fue mi hogar durante 38 años, sosteniendo una maleta, mientras mi nuera, Susan, aventaba mis cosas al pasto como si fuera cualquier desconocida. No puedes hacerme esto, Susan, le dije apenas con un hilo de voz. Me temblaban las manos, y no sabía si era por el frío de noviembre o por el shock de lo que estaba pasando. Esta también es mi casa. Susan se dio la vuelta y me miró con esa actitud de superioridad que siempre tuvo, con sus manos perfectamente arregladas en la cintura. Traía puesta una de esas mallas carísimas de yoga que cuestan más que lo que yo gasto en comida en todo un mes. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta que, irónicamente, seguramente le costó una hora con el estilista para que se viera despeinada pero linda. Era tu casa, Bessie, me dijo, marcando cada palabra como si le hablara a una niña tonta. Harold ya no está, y yo no voy a andar manteniendo a una señora mayor que ni puede valerse por sí sola. Los vecinos ya se estaban asomando. La señora Peterson, de la casa de al lado, fingía regar sus flores secas mientras estiraba lo más que podía para chismear. Los Johnson, del otro lado de la calle, ni se molestaron en disimular. Estaban parados en sus escalones, cuchicheando entre ellos. Cuidé a Harold durante 42 años, le dije con voz firme, aunque sentía las lágrimas a punto de salir. Yo crié a tu esposo. Ayudé a criar a tus hijos. Esta casa tiene mi vida entera dentro. Susan soltó una risa seca, sin una gota de compasión. Me revolvió el estómago. Tu vida, Bessie. Seamos sinceras, llevas años siendo una carga. Harold te mantuvo. Y ahora que él ya no está, no esperes que yo siga con lo mismo. Y fue en ese momento que mi nieto, Tommy, apareció dando la vuelta a la esquina. Venía arrastrando mi vieja mecedora. Esa misma silla donde solía arrullar a Harold Jr. cuando era bebé. Ahí me había sentado durante incontables noches cuando él tenía pesadillas. Ahí lo esperé tantas veces en su adolescencia, cuando salía y no sabía si regresaría. ¿Dónde pongo esto, mamá?, le preguntó Tommy a Susan, sin siquiera voltear a verme. En la pila de cosas para la venta de garaje, contestó ella, sin pensarlo dos veces. De todos modos, casi todo esto es pura basura que no vale la pena guardar. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No fue mi corazón, eso ya se había empezado a cuartear desde el funeral de Harold, hace 3 semanas. Era algo más profundo, algo que me había mantenido entera todos estos años. Esa silla era de mi mamá, le dije, dando un paso hacia Tommy. Por favor, es lo único que me queda de ella. Susan se paró frente a mí, bloqueando el paso, con la cara llena de fastidio. Todo lo que está en esta casa ya es mío, Bessie. Harold se lo dejó todo a su hijo, y su hijo me lo dejó todo a mí. No puedes escoger lo que te quieres llevar. Yo ayudé a pagar esta casa, le solté, sin poder detener las palabras. Tuve 2 trabajos mientras Harold estudiaba en la nocturna. Limpié casas ajenas para poder pagar la hipoteca. Y Harold, seguro que lo agradeció, dijo Susan, fingiendo una sonrisa amable. Pero eso fue hace siglos. ¿Qué has aportado últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste un recibo? ¿O hiciste algo que no fuera solo ocupar espacio y comer? La verdad es que no había puesto un peso en años. Harold me insistió en que dejara de trabajar cuando lo ascendieron en la aseguradora. Un hombre debe mantener a su esposa, me dijo. Así que me volví ama de casa. Cuidé del hogar, crié a nuestro hijo, fui la esposa comprensiva y presente. Y sí, también aporté. Preparé cada comida, limpié cada cuarto, lavé toda la ropa. Estuve al pendiente de Harold con su diabetes, la presión alta y sus problemas del corazón. Lo llevé a cada cita médica, recogí todas sus medicinas,
y me aseguré de que se tomara cada pastilla. Pero parece que nada de eso importa ya. ¿Y ahora, a dónde se supone que debo ir?, pregunté, odiando lo chiquita que sonaba mi voz. Susan se encogió de hombros. Hay una comunidad para adultos mayores como a 20 minutos de aquí. Está barata. O puedes buscar uno de esos moteles de larga estadía mientras encuentras algo más. Seguro que alguien con tu experiencia puede conseguir chamba, dijo experiencia como si fuera algo sucio. En ese momento, mi nieta Lisa salió de la casa con una caja llena de fotos. Por un segundo pensé que me la iba a dar. Pero no. La dejó junto a los botes de basura. Lisa, mi amor, le dije, estirando la mano. Esas son fotos de tu papá cuando era niño. Fotos tuyas y de Tommy cuando eran bebés. Lisa me miró, luego volteó a ver a su mamá, y de nuevo a mí. Mamá dice que debemos enfocarnos en el futuro, no vivir en el pasado. Y fue como si me dieran una cachetada. Lisa había pasado horas y horas conmigo, hojeando esos álbumes de fotos, escuchando las historias sobre la infancia de su papá, aprendiendo de dónde veníamos. Y ahora estaba tirando todo como si no valiera nada. Tienes hasta que se meta el sol para recoger tus cosas, dijo Susan, mirando su Apple Watch. Después de eso, lo que quede se dona o se tira. Lejos. Miré a mi alrededor. Todo lo que quedaba de mi vida, desperdigado en el pasto como si fuera basura después de un tornado, ropa metida a la fuerza en bolsas de plástico, libros que había leído una y otra vez. Mis figuritas de cerámica que coleccioné durante años. Todo lo que era yo, regado por el jardín. Por favor, le supliqué una vez más. Déjame quedarme hasta que encuentre a dónde ir. No voy a causar problemas. Me quedaré en el cuarto de visitas. Puedo ayudar con la limpieza, cocinar, lo que sea. No, dijo Susan, cortante, sin un gramo de compasión. Ya hablé con un agente para poner esta casa en venta. Una casa tan grande ya no nos sirve a mí ni a los niños. Vamos a buscar algo más chico, tal vez con alberca. ¿Iba a vender la casa? La casa donde Harold y yo trajimos a nuestro hijo recién nacido desde el hospital. La casa donde celebramos cumpleaños, aniversarios y cada Navidad. La misma casa donde Harold murió dormido hace apenas 3 semanas, mientras yo le sostenía la mano. Entonces un camión de mudanzas estacionó frente a la banqueta. Y el rostro de Susan se iluminó, aliviada. Justo a tiempo, le dijo a los de la mudanza. Todo lo del jardín va al almacén número 47. Ahorita les paso la dirección. Ahí entendí todo. Esto no fue una decisión impulsiva de esta mañana. Susan había planeado esto con anticipación. Ya había rentado un almacén, llamado a los de la mudanza, probablemente hasta firmado con el agente inmobiliario. Había estado esperando a que Harold muriera para sacarme de en medio. Mientras los hombres empezaban a cargar mis cosas en el camión, me quedé parada como estatua, viéndolos llevarse mi vida pedazo por pedazo. Como un fantasma viendo cómo borran su existencia. Los vecinos seguían ahí, mirándome. Algunos movían la cabeza con desaprobación. Pero nadie, ni uno solo, se acercó a ofrecer ayuda. La señora Peterson finalmente se acercó, con el rostro lleno de tristeza. Bessie, corazón, si hay algo que pueda hacer, va a estar bien. Pero Susan me interrumpió antes de que pudiera responder. Bessie es más fuerte de lo que parece, ¿verdad, Bessie? Nunca confió en. Me aguanté las ganas de hablar. Si decía algo, sabía que o iba a gritar, o a desmoronarme ahí mismo. Cuando el camión estuvo lleno y ya se iba, Susan me extendió una tarjeta. Aquí está la dirección del almacén. Tienes 30 días para decidir qué vas a hacer con tus cosas antes de que empiecen a cobrarte mensualidades. 30 días. 66 años de vida, resumidos a 30 días en una bodega. Cuando Susan se dio vuelta para volver a entrar a mi casa, la casa que ya no era mía, se detuvo y me lanzó una última mirada. Ah, y Bessie, no vengas a molestar a los niños. Necesitan estabilidad. No recuerdos tristes de tiempos pasados. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que me cimbró el pecho. Me quedé ahí parada, en la banqueta,
con mi maleta en la mano, viendo cómo se encendían las luces dentro de la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Y por primera vez desde el funeral de Harold, empecé a llorar. No esas lágrimas discretas que derramé en el panteón. No. Lloré con todo el cuerpo, con todo el dolor que llevaba aguantando desde hace semanas. Sollozos ahogados, incontrolables. De esos que salen del alma. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Y tenía menos de $300 en mi cuenta. Pero ahí, parada en la creciente oscuridad, una frase que Susan había dicho seguía rebotando en mi cabeza. ¿Qué has aportado últimamente? Si tan solo supiera la verdad. Si tan solo pudiera ver todo lo que sí aporté durante todos estos años. Si tan solo supiera el secreto que le había guardado, incluso al propio Harold. Estaba a punto de descubrir que subestimar a Bessie Morrison sería el peor error de su vida. El Sunset Motel no era, ni de lejos, el tipo de lugar en el que alguna vez me habría imaginado quedarme. La alfombra estaba manchada, las paredes eran tan delgadas que se escuchaban hasta los suspiros de los vecinos, y el olor a cigarro con desinfectante flotaba en el aire como si ya fuera parte del mobiliario. Pero era lo único que podía pagar con mi pensión del Seguro Social. Al menos el gerente, un hombre con cara cansada pero buen corazón, me dio una tarifa semanal después de que le conté por lo que estaba pasando. Ya habían pasado 3 semanas desde que Susan me echó, y estaba aprendiendo lo que realmente significaba volverse invisible. En el súper, los cajeros ni me miraban a la cara mientras pasaban mis productos genéricos y ofertas del día. En la lavandería, los jóvenes me empujaban como si no estuviera. Incluso en el centro de adultos mayores, donde iba a almorzar un par de veces por semana porque era gratis, me sentaba sola mientras las demás platicaban de sus nietos y de sus partidas de dominó. Intenté llamar a Lisa y a Tommy varias veces, pero siempre mandaban mis llamadas directo al buzón. Cuando al fin logré que Lisa contestara, su voz sonaba lejana, fría, como si repitiera lo que alguien más le dijo que dijera. Mi mamá dice que no deberíamos meternos en los problemas de los adultos, me dijo, como si eso lo explicara todo. Dice que tú vas a resolverlo y que vas a salir más fuerte. Quedarse sin hogar a los 66 años era, según Susan, un ejercicio para fortalecer el carácter. Pasé 2 veces por la casa con la esperanza de ver a los niños cuando Susan no estuviera. Pero la segunda vez, Susan salió hecha una furia por la puerta principal, gritando tan fuerte que hasta los vecinos del fondo debieron haberla escuchado. Te dije que no vinieras por aquí, me gritó con la cara desfigurada por la rabia. Los niños no quieren verte, Bessie. Solo los estás confundiendo con tu drama. ¿Drama? Así le llamaba a ella a que me corrieran de mi propia casa. A que me quitaran todo lo que había construido. Ahora pasaba los días encerrada en el cuartito del motel, viendo concursos viejos en la tele, tratando de estirar mis pocos ahorros lo más posible. Había dejado solicitudes de trabajo en tiendas, en casas de limpieza, donde fuera que aceptaran a una mujer de mi edad. Pero hasta ahora, ni una sola llamada. Y lo peor no era el espacio pequeño, ni las manchas en la colcha, ni el ruido de la habitación de al lado. Ni siquiera era la forma en que otros residentes del motel me veían, con esa mezcla de lástima y juicio, preguntándose qué habría hecho yo para acabar ahí. No. Lo peor eran las publicaciones de Susan en redes sociales. Yo nunca tuve Facebook, pero una señora del centro de adultos me enseñó a buscar su perfil desde su celular. Cada pocos días, Susan subía fotos de la casa. Los muebles nuevos que había comprado. Las remodelaciones que planeaba hacer. Cenas familiares donde los niños aparecían sonrientes, bien vestidos, bien comidos. Y en los pies de foto escribía sobre nuevos comienzos, enfocarse en el futuro y enseñarles a los niños sobre la independencia y el valor de cuidarse solos. Lo hacía parecer como si haberme corrido fuera, una valiosa lección de vida para Tommy y Lisa. Y los comentarios de sus amigas eran lo peor. Estoy tan orgullosa de ti por tomar las riendas de tu vida. Los niños ya se ven mucho más felices. Qué bonita se ve la casa ahora, se nota que ya no hay energía negativa. ¿Energía negativa? Eso era yo ahora. 38 años de cuidar, de sostener, de darlo todo por mi familia, reducidos a energía negativa. Empecé a llevar un cuaderno.
Ahí anotaba recuerdos de Harold y de nuestra vida juntos, con miedo de que, si no los escribía en algún lado, se me fueran borrando poco a poco, como si nunca hubieran pasado. Porque por la forma en que Susan hablaba, parecía que esos años no contaban. Como si nunca hubieran existido. Como si yo nunca hubiera existido. Pero sí existí. Yo fui la que se quedó despierta toda la noche cuando Harold Jr. tuvo neumonía a los 7 años. Yo fui la que lo llevó a sus entrenamientos de béisbol todos los martes y jueves durante 6 años. La que lo ayudaba con la tarea, la que se aguantaba los ensayos de saxofón, la que lo abrazó cuando su primera novia le rompió el corazón. ¿Dónde estaba Harold Jr. ahora? Susan decía que andaba muy ocupado, que viajaba todo el tiempo por su trabajo en ventas. Pero yo, no había sabido nada de él desde el funeral. Mi propio hijo, como si se lo hubiera tragado la tierra. Como si nunca hubiera nacido. El jueves por la tarde, estaba sentada en el estacionamiento del motel, tratando de juntar el valor para subir a mi cuarto y enfrentar otra noche sola, cuando un auto familiar se estacionó junto a mí. Era la señora Henderson, la hermana de Harold. No la veía desde el funeral, y por un segundo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez venía a ayudarme. Tal vez alguien de la familia todavía se acordaba de mí. Bessie dijo al bajarse del coche. Me enteré de lo que pasó. ¡Ay, Margaret!, exclamé, poniéndome de pie demasiado rápido y sintiendo cómo me daba vueltas la cabeza. Me da tanto gusto verte. Pero la cara de Margaret no mostraba el mismo gusto. Ni tantito. De hecho, parecía incómoda, como si estuviera ahí por compromiso, no por cariño. Quería hablar contigo, sobre las cosas de Harold, dijo, sin siquiera intentar sonreír. Susan me dijo que te llevaste algunas cosas que eran de la familia. Se me encogió el alma. Solo me llevé lo que era mío, Margaret. Mi ropa, mis cosas personales. Dejé todo lo demás. Susan dice que te llevaste el reloj de Harold. El que era de nuestro papá. Sentí como me ardían las mejillas. Harold me regaló ese reloj en nuestro aniversario número 20. Me dijo que quería que tuviera algo de su padre para recordarlo siempre. Margaret negó con la cabeza, firme. Ese reloj debería quedarse en la familia, Bessie. Debería ir a Harold Jr., o tal vez a Tommy, cuando sea mayor. Soy familia, le respondí. Pero hasta yo sentí lo débil que sonaron esas palabras. Éramos familia, me corrigió Margaret, con esa voz suave que duele más que un grito. Harold ya no está. Y Susan, ella es la mamá de los niños. Es quien toma las decisiones ahora. La miré fijo. A esa mujer que fue mi cuñada durante más de 40 años. Con la que compartí fiestas, cumpleaños, cenas navideñas, vacaciones enteras. Y ahora estaba parada frente a mí, hablándome como si yo fuera una intrusa. En sus ojos vi el mismo desprecio que ya me habían mostrado los demás. Para ellos, ya no era parte de la familia. Solo era un recuerdo incómodo de la primera vida de Harold. Está bien, dije, con la voz apenas más alta que un susurro. Le daré el reloj. Margaret se notó aliviada. Creo que es lo mejor. Susan también mencionó unas joyas que tal vez fueron de la mamá de Harold. Podríamos revisar tus cosas juntas, para asegurarnos de que todo termine donde debe. ¿Dónde debe? Por lo visto, eso ya no significaba conmigo. Pasamos la siguiente hora en mi cuartito de motel, revisando las pocas cosas que me quedaban. Margaret se llevó el reloj de Harold, los aretes de perla de su mamá e incluso un pequeño florero de cerámica que nos regaló su tía el día de la boda. Lo entiendes, ¿verdad, Bessie?, dijo Margaret mientras metía todo en una caja. Estas cosas tienen valor sentimental para la familia. Asentí, aunque por dentro quería gritar que también tenían valor sentimental para mí. Yo fui la que pulió ese reloj cada semana por 26 años. Yo usé esos aretes en cada reunión familiar importante. Fui yo quien empacó y desempacó con cuidado ese florero durante 3 mudanzas. Después de que Margaret se fue, me senté en la cama del motel y miré alrededor lo poco que me quedaba. Un par de cambios de ropa, algunos artículos de baño, y un puñado de fotos que Susan no se molestó en tirar. Eso era todo.
Todo lo que me quedaba después de 66 años de vida. Tomé una de las fotos, Harold y yo el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Lo recordaba como si hubiera sido ayer. Cómo me susurró te amo mientras bailábamos nuestra primera canción. Como su mamá lloró de alegría al darme la bienvenida a la familia. Como su papá me tomó de la mano y me dijo que era perfecta para su hijo. Ahora Harold ya no estaba. Su mamá tampoco. Su papá, menos. Y yo era una extraña, viviendo en un motel, ya sin lugar en la familia que yo misma ayudé a formar. Esa noche llamé al lugar donde estaban guardadas mis cosas. La señora que contestó sonaba fría, sin emoción. Sus 30 días están a punto de vencer, señora Morrison. Si no hace un pago pronto, tendremos que deshacernos de sus pertenencias. ¿Tirarlas, así nada más? Como si fueran basura. ¿Cuánto cuesta un mes más?, pregunté. $150, más cargos por atraso. Solo tenía 87 en mi cuenta. Le llamaré después, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me acosté en la cama dura del motel, mirando una mancha de agua en el techo, preguntándome cómo fue que mi vida terminó así. 3 meses atrás, era la esposa de Harold Morrison. Vivía en una casa bonita, rodeada de familia, respetada en mi comunidad. Ahora no era nadie. No tenía nada. Ni siquiera sabía a dónde ir. Pero esa noche, justo antes de quedarme dormida, mi mano buscó instintivamente el pequeño relicario que llevaba colgado al cuello. La única joya que había logrado mantener escondida de Margaret. Dentro estaba una foto de mi mamá y algo más. Algo que ni Susan, ni Margaret, ni siquiera el propio Harold sabían, la llave de una caja de seguridad. Mañana iba a abrir esa caja por primera vez en 20 años. Y Susan Morrison estaba a punto de enterarse de que había cometido el peor error de su vida. El First National Bank seguía luciendo igual que hace 2 décadas, pisos de mármol, techos altísimos que hacían eco con cada paso. Me senté en la sala de espera, aferrando mi bolsa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Un joven banquero estaba revisando mi identificación y preparando la caja de seguridad que no había tocado desde 1983. Me temblaban las manos cuando metí la llave. Por un segundo, pensé que tal vez todo lo había imaginado. Que quizá la caja estaría vacía. Que la joven asustada que había abierto esa cuenta hace 40 años se había estado engañando sola, pensando que estaba construyendo algo real. Pero cuando la puerta metálica se abrió, ahí estaba todo, exactamente como lo dejé. Montones de papeles organizados con cuidado y envueltos en bolsitas de plástico para protegerlos del tiempo. Certificados de acciones, escrituras, estados de cuentas que Harold jamás conoció. Y al fondo, un diario grueso, de cuero, donde había anotado cada transacción, cada inversión, cada paso que di para construir algo que fuera solo mío. Tomé el diario con manos temblorosas y lo abrí en la primera página, escrita con la letra firme y ordenada de mi yo más joven. 15 de enero de 1963. Harold cree que los martes por la noche voy a clases de costura. Pero en realidad, trabajo como contadora en la tienda de ropa de la señora Patterson. Gano $15 a la semana. No es mucho, pero es mío. Leer esas palabras me trajo todo de regreso, el miedo, el secreto, la planeación meticulosa que marcaron mi vida por décadas. Harold no era una mala persona, pero sí era un hombre de su época. Estaba convencido de que las esposas no debían trabajar. Que el deber del hombre era proveer y el de la mujer, cuidar la casa. Cuando recién nos casamos, le mencioné que quería un trabajo de medio tiempo. Se sintió realmente ofendido. «Estás diciendo que no puedo mantener a mi propia familia», me dijo. Y esa mirada herida en sus ojos me hizo guardar silencio al instante. Pero nunca olvidé el miedo que sentí durante el breve periodo en que estuvo desempleado en 1962. Sobrevivimos 3 meses con ahorros y préstamos pequeños de mi papá. Yo me desvelaba cada noche, con el alma hecha un nudo, pensando que podíamos perderlo todo. Fue entonces cuando supe que necesitaba tener algo mío. Algo que pudiera protegernos si el trabajo de Harold alguna vez volvía a faltar. Así que empecé con algo pequeño,
el trabajo de contabilidad en la tienda de la señora Patterson, diciéndole a Harold que estaba aprendiendo a coser. Luego conseguí otro empleo los fines de semana haciendo inventarios en la ferretería, diciéndole que iba a visitar a mi hermana. Cada dólar que ganaba iba a dar a una cuenta aparte, en un banco distinto. Harold nunca supo nada de eso. Pasé las páginas de mi diario, viendo cómo fue creciendo mi vida financiera secreta. En 1965 usé mis ahorros para comprar un pequeño dúplex en una zona algo descuidada de la ciudad. No era nada del otro mundo, pero la renta de las 2 unidades alcanzaba para pagar la hipoteca sin problemas. Harold jamás preguntó de dónde salía el dinero extra para comprar comida o cubrir otros gastos de la casa. Estaba encantado de tener una esposa tan buena para la administración. Para 1970, ya era dueña de 3 propiedades que rentaba. Y en 1975, decidí diversificarme e invertir en acciones. Pasaba las tardes que decía ir a mi grupo de costura en realidad en la biblioteca, leyendo revistas financieras y reportes anuales. Harold llegaba a casa y me encontraba hojeando la Better Homes and Gardens, sin sospechar que llevaba horas analizando los rendimientos de dividendos y la relación precio-beneficio. Eres muy afortunada, Bessie decía seguido. No tienes que preocuparte por todo este estrés del dinero. Puedes enfocarte en que nuestro hogar luzca bonito. Si tan solo hubiera sabido que, mientras él se angustiaba por su modesto sueldo y la pequeña pensión que esperaba, yo estaba construyendo, en silencio, una cartera que lo habría dejado boquiabierto. El banquero carraspeó suavemente. Señora Morrison, ¿se encuentra bien? Fue entonces que me di cuenta que llevaba sentada ahí más de 20 minutos, perdida en mis recuerdos. Sí, estoy bien. ¿Podría darme un momento a solas con la caja, por favor? Cuando se fue, saqué los estados de cuenta más recientes. Esos que no me había atrevido a ver desde que Harold falleció. Me había enfocado tanto en representar a la viuda desconsolada, en ser la persona que todos esperaban que fuera, que ignoré por completo el imperio financiero que me había tomado 40 años construir. Los números en las páginas me hicieron sentir mareada. Mi portafolio de acciones, administrado con mucho cuidado por un corredor que solo me conocía como B. Morrison, tenía un valor de $2.3 millones. Las propiedades inmobiliarias ya eran 8, en distintas etapas de valorización estaban valuadas en otros 3.1 millones. Y las inversiones comerciales, esos pequeños negocios que había apoyado silenciosamente durante años, ahora valían más de lo que podía reconocer. Según el último informe, mi patrimonio neto total era de $8.7 millones. Me quedé mirando ese número hasta que se volvió borroso. 8.7 millones. Más de lo que Harold ganó en toda su vida. Más de lo que Susan podría ver si se gastara hasta el último centavo del modesto seguro de vida y la pensión que Harold dejó. Y aún así, me echó como si no valiera nada. Pensé en las últimas 3 semanas. Las noches que pasé sin dormir en ese horrible motel, pensando en cómo iba a comprar comida. La humillación de tener que aceptar almuerzos gratuitos en el centro de adultos mayores. La manera en que Margaret me miró con lástima mientras me quitaba las pocas cosas que me quedaban. Todo eso, mientras yo valía casi $9 millones. ¿Por qué lo mantuve en secreto tanto tiempo? Al principio, lo hice para no herir el orgullo de Harold. A él lo educaron creyendo que un hombre que no podía mantener a su familia era un fracaso. Y yo lo amaba demasiado como para hacerlo sentir menos. Pero con el tiempo, se volvió una costumbre. Una parte de mí que se sentía demasiado íntima como para compartirla. Y si soy completamente honesta, siempre hubo una pequeña parte de mí que disfrutaba ese secreto. En un mundo donde se esperaba que yo fuera débil y dependiente, construí algo fuerte y totalmente mío. Fue mi rebelión silenciosa, la prueba de que era más que la esposa de Harold Morrison. Pero ese mismo secreto me costó todo. Como nunca le conté a Harold sobre mi fortuna, él nunca pensó en dejarme nada más que la casa en su testamento. Y como su hijo heredó todo lo demás, ahora Susan creía tener control sobre todo lo que, según ella, era el legado financiero de la familia. No tenía idea de que la verdadera fortuna de los Morrison pertenecía a la mujer que había tratado como si fuera basura. Saqué el celular y llamé a mi agente, una mujer llamada Patricia con la que había trabajado por 15 años, pero a quien jamás había visto en persona.
Señora Morrison, su voz era cálida y profesional. Lamenté mucho enterarme de la muerte de su esposo. Mandé flores a la funeraria, pero no estaba seguro de si te llegaron. Gracias, Patricia. Estaban preciosas. Hice una pausa para juntar valor. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Claro. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Respiré hondo. Quiero liquidar algunas de mis inversiones. Necesito tener acceso a efectivo, y pronto. ¿De cuánto estamos hablando? Miré alrededor de la pequeña bóveda del banco, pensando en la cara de superioridad de Susan cuando aventó mis cosas al pasto. Pensando en cómo se rió cuando le dije que esa casa tenía mi vida entera adentro. Pensando en sus publicaciones en redes sobre nuevos comienzos y energía negativa. 2 millones, para empezar, dije. Tengo algunas compras que hacer. Hubo una breve pausa. Eso es bastante efectivo, señora Morrison. ¿Puedo preguntar qué está planeando? Quiero asegurarme de estructurarlo de la forma más eficiente para usted en temas fiscales. Sonreí por primera vez en semanas. Voy a comprar una casa, Patricia. Una casa muy específica. Después de colgar, me quedé sentada en la bóveda por otra hora, revisando cada documento, cada estado de cuenta, cada pedazo de evidencia de la vida que había construido en silencio. Algunas inversiones habían rendido mucho más de lo que alguna vez imaginé. Una pequeña empresa de tecnología en la que invertí a principios de los 90 ahora valía más que la casa original. Un terreno comercial que compré por impulso triplicó su valor cuando construyeron una plaza cerca. Había sido inteligente, cautelosa y paciente. Todo lo que Susan creía saber sobre mí era falso. Cuando por fin salí del banco, me sentía distinta. No solo por el dinero, aunque claro, eso también influyó. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí yo otra vez. Ya no era la viuda indefensa a la que todos miraban con lástima. No era la carga que Susan desechó. Era Bessie Morrison, la mujer que construyó un imperio en silencio mientras todos pensaban que solo era una ama de casa más. Manejé hasta la biblioteca pública y pasé la tarde revisando registros de propiedad y listados de bienes raíces. Cuando salí, ya tenía un plan. Susan creyó que había ganado cuando me corrió de la casa. Pensó que se había deshecho de un estorbo, que había despejado el camino hacia su herencia y asegurado el futuro de sus hijos. Lo que no sabía era que ese estorbo estaba a punto de comprarle el suelo que pisaba. A la mañana siguiente, llamé a su agente inmobiliario. Según el anuncio que vi en internet, pedía $485,000 por la casa. La casa que ayudé a pagar, donde crié a mi hijo, donde pasé 40 años de mi vida. Quiero hacer una oferta, le dije al agente. En efectivo, sin condiciones. Puedo cerrar el trato en 2 semanas. El agente sonó emocionado. Perfecto. ¿Qué cantidad tiene en mente? Pensé en la cara de Susan cuando me llamó peso muerto. En cómo le dijo a los vecinos que no podía cuidarme sola. En sus publicaciones festejando mi ausencia. 550,000 dije. 65,000 más del precio, en efectivo. Ya era hora de que Susan se diera cuenta de que subestimó a la mujer equivocada. Seguro Susan recibió la llamada de su agente inmobiliario como al mediodía del viernes. Lo sé porque a las 12:47 del mediodía, mi teléfono empezó a sonar con un número que ya había bloqueado desde hacía semanas. Como no contesté, las llamadas siguieron llegando. 7 veces en 10 minutos, hasta que por fin se rindió y comenzó a mandar mensajes de texto. ¿Quién está intentando comprar mi casa? Bessie, sé que de algún modo eres tú. Llámame ya o voy a hablarle a la policía. Puse el teléfono a un lado y seguí empacando. Después de 3 semanas en el Sunset Motel, me mudé a un departamento amueblado en el centro. Nada del otro mundo, pero limpio y decente mientras se cerraba la compra de la casa. Ya había firmado el contrato de renta y pagado 6 meses por adelantado. Me dio gusto ver cómo cambió la actitud del administrador del edificio en cuanto vio el dinero en efectivo, sin tener que llenar solicitudes de crédito. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de voz de Harold Jr. La primera vez que sabía algo de mi propio hijo desde el funeral. Mamá,
Susan dice que alguien está intentando comprar la casa con una oferta en efectivo mucho más alta de lo que pedimos. Cree que tienes algo que ver, lo cual suena ridículo porque, bueno, ya sabes. Pero está muy alterada, y los niños están todos confundidos. ¿Puedes por favor regresarle la llamada y decirle que no eres tú? Está volviéndonos locos. Casi me reí. Ni siquiera mi propio hijo era capaz de imaginar que yo tuviera acceso a ese tipo de dinero. Para él, yo seguía siendo la viuda indefensa que vivía gracias a la generosidad de su papá. En vez de regresarle la llamada, me fui directo a la oficina de bienes raíces y me reuní con la agente de Susan, una mujer alegre llamada Janet, que no tenía ni idea de que estaba atrapada en medio de una guerra familiar. Señora Morrison, dijo Janet, mirando confundida sus papeles. Perdón, pero tiene el mismo apellido que la vendedora. ¿Son familia? Soy la viuda de Harold Morrison, respondí sin rodeos. La casa era de mi esposo. La expresión de Janet cambió a una mezcla de confusión y preocupación. Dios mío, creo que puede haber un malentendido. La señora Susan Morrison es la que está vendiendo la propiedad. La heredó de su esposo fallecido. Ese sería mi hijo, le aclaré. Él la heredó de mi esposo, su papá. Pero Susan es libre de venderla, claro. Yo solo estoy interesada en comprarla como inversión. La mentira salió fácil. Después de 40 años, ya tenía práctica en guardar verdades. Janet hojeó sus documentos, visiblemente incómoda. Bueno, su oferta definitivamente es atractiva. La señora Susan Morrison esperaba obtener el precio que pidió, pero $50,000 más es bastante generoso. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa esta propiedad en particular? Le puse mi mejor sonrisa. Tiene valor sentimental. El lunes por la mañana, Janet me llamó para decirme que Susan había aceptado la oferta. Por lo visto, también exigió saber quién era la compradora. Y cuando Janet le dijo que era la viuda de Harold Morrison, hubo en palabras muy diplomáticas de Janet una gran reacción. Parecía bastante sorprendida, dijo Janet con mucho cuidado. Me pidió que verificara sus documentos financieros varias veces. Le aseguré que la oferta en efectivo era legítima y que podíamos cerrar el trato cuando usted lo indicara. Solo podía imaginar la reacción de Susan. Seguro se pasó todo el fin de semana tratando de entender cómo carajos era posible que yo tuviera acceso a ese tipo de dinero. En su cabeza, yo apenas si estaba sobreviviendo con lo que me daba el seguro social y viviendo en un motel. La idea de que pudiera comprar una casa de $500,000, y en efectivo, seguramente le parecía imposible. Siempre le había llamado la atención el tema del dinero, incluso cuando Harold seguía con vida. Me acordé de cómo revisaba nuestras cuentas cada vez que venía a visitarnos, haciendo comentarios sutiles sobre lo caro que estaba todo y lo afortunado que era Harold por tener una pensión estable. Una vez, incluso le preguntó directamente cuánto había ahorrado para su jubilación, y él se sintió incómodo con la pregunta. Susan, eso no te incumbe, le respondió con calma. Solo me preocupo por ustedes dos, dijo ella. Quiero asegurarme de que estén preparados para lo que venga. Y ahora me ponía a pensar si desde entonces ya estaba haciendo cuentas, tratando de calcular lo que valía Harold y qué haría con eso cuando él ya no estuviera. El martes decidí divertirme un poco. Me fui a dar una vuelta por la casa durante el día, sabiendo que Susan estaría en su trabajo de medio tiempo en la boutique del centro. Tommy estaba en la escuela, pero Lisa, por lo visto, seguía extrañando su casa. La vi por la ventana de la sala, hecha bolita en el sillón, viendo la tele. Toqué la puerta y fue ella quien me abrió, todavía en pijama, con cara de sorpresa y un poco de culpa al verme. Abuela Bessie, dijo, mirando por encima del hombro, nerviosa. Mamá no está. Ya sé, mi amor. Solo quería ver cómo te sentías. Tu abuela Margaret me dijo que andabas resfriada. Lisa asintió, pero no me invitó a pasar. Estoy bien. Hoy nada más no fui a la escuela. ¿Estás comiendo bien? ¿Si estás tomando tus vitaminas? Metí la mano en mi bolso y saqué un billete de $20. Toma. Dile a tu mamá que te pida una sopita para el almuerzo. La de pollo con fideos es buena cuando uno se siente mal. Lisa vio el dinero como si fuera algo raro.
Abuela, ¿de dónde sacaste esto? La pregunta me partió el corazón. Para ella, yo era tan pobre que tener $20 era sospechoso. He estado administrando bien mi dinero, le dije. Anda, cómprate algo saludable de comer. Tomó el billete, pero todavía se notaba confundida. ¿Estás bien, abuela? Mamá dice que vives en un motel y que no pudiste quedarte con las cosas del abuelo. Tu mamá se ha equivocado en muchas cosas, le contesté con suavidad. Estoy muy bien, mi amor. De hecho, estoy mejor que nunca. Pude ver cómo Lisa trataba de entender, como si su mente no alcanzara a conectar todo lo que le estaba diciendo. ¿Alguien te está ayudando? Mamá dice que el gobierno a veces apoya a los adultos mayores que ya no pueden cuidarse solos. Adultos mayores que ya no pueden cuidarse solos. Así me describía Susan a mi propia nieta. Lisa, mi cielo. Quiero que sepas que siempre he podido cuidarme sola. Y también he cuidado de muchas otras personas por mucho tiempo. A veces los adultos creen que entienden todo lo que pasa a su alrededor, pero no siempre es así. Ella asintió despacito, aunque me di cuenta de que no había entendido del todo. ¿Le vas a decir a tu mamá que vine a verte? ¿Le cuento también lo del dinero? Sonreí. Puedes decirle lo que tú quieras, mi amor. Esa misma noche, Susan me llamó directamente. Esta vez sí contesté. ¿Qué demonios estás intentando hacer, Bessie? Sin saludo, sin rodeos. Así, directo al grano. No estoy tratando de hacer nada, Susan. Escuché que estás vendiendo la casa y me interesa comprarla. ¿Con qué dinero? Su voz sonó filosa, llena de sospecha. Vives en un motel. Ni siquiera pudiste pagar para guardar las cosas de Harold en una bodega. Encontré una forma de conseguir financiamiento, respondí con calma. A veces las cosas salen mejor de lo que uno espera. ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Quién en su sano juicio te daría un préstamo de ese tamaño? Pude oír el nerviosismo filtrarse en su voz. En su cabeza, ya había calculado todo, cada detalle, cada escenario. La idea de que yo pudiera tener recursos que ella desconocía la ponía claramente de nervios. Es un préstamo privado, le dije. De alguien que confíe en mí. Quiero saber quién te está prestando ese dinero y por qué. Susan, no tengo por qué darte explicaciones sobre mis asuntos financieros. Tú quieres vender la casa, y yo quiero comprarla. Es una simple operación comercial. No hay nada de simple en esto, y lo sabes. Su voz se volvía más aguda, más alterada. Estás intentando manipularme de alguna manera. Estás queriendo dejarme en ridículo. Lo único que estoy haciendo es intentar comprar una casa que me interesa. Nada más, nada menos. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su tono cambió, ya no estaba histérica, sino fría y calculadora. Si por alguna razón logras juntar el dinero para esta casa, ¿qué te hace pensar que te la voy a vender? Podría echarme para atrás. Podría negarme a cerrar el trato contigo. Podrías, dije tranquilamente, pero ya firmaste el contrato de compraventa. Y Janet me dijo que ya gastaste bastante preparando tu mudanza, depósitos para el nuevo lugar, mudanza, anticipos. Cancelarlo ahora te saldría caro. Otro silencio. Luego. Has estado planeando esto, ¿verdad? Todo ese numerito de viuda indefensa fue puro teatro. Jamás fingí ser indefensa, Susan. Tú fuiste la que asumió que lo era. ¿De dónde sacaste ese dinero, Bessie? Sé que no lo tenías cuando murió Harold. ¿Pediste una hipoteca inversa? ¿Vendiste algo valioso de la familia? Ahora estaba desesperada, aferrándose a cualquier explicación que le ayudara a comprender algo que, para ella, simplemente no cuadraba. El dinero es mío, Susan. Siempre lo ha sido. Eso es imposible. Harold fue quien te mantuvo toda la vida. Nunca trabajaste, nunca pusiste un solo centavo. No hay forma de que tengas ese dinero si no lo obtuviste de otro lado. Sentí como una vieja rabia me subía por el pecho. Esa misma sensación que tuve el día que tiró mis cosas al pasto. No sabes nada de lo que he aportado a esta familia, Susan. No sabes absolutamente nada de mí.
Sé lo suficiente. Sé que estás escondiendo algo, y voy a averiguar qué es. La llamada se cortó. Dejé el teléfono y me quedé viendo mi nuevo departamento, repasando en la cabeza sus palabras. En una cosa tenía razón, de alguna manera, si había estado planeando esto. No conscientemente, no como venganza. Pero durante 40 años, había ido construyendo algo que me protegiera el día que más lo necesitara. Jamás imaginé que tendría que protegerme de mi propia familia. A la mañana siguiente, me llamó Janet. Señora Morrison, tengo una noticia un poco inusual. El vendedor está pidiendo documentación adicional sobre su fuente de financiamiento. Quiere ver prueba de fondos, estados de cuenta bancarios, cartas del prestamista. ¿Eso no es algo raro en una compra en efectivo? Bastante raro. Por lo general con una carta de fondos basta. Pero ella mencionó, habló de ciertos conflictos familiares y quiere asegurarse de que todo sea completamente legítimo. Sonreí. Dígale a Susan que puede pedir toda la documentación que quiera. Agende la reunión para el viernes en la mañana. Voy a llevar todo lo que necesita ver. ¿Estás segura? No es necesario que proporcione tanto detalle. Estoy segura. Ya es hora de aclarar algunas cosas. No veía la hora de que llegara el viernes en la mañana. Susan pensaba que iba a desenmascararme, que iba a demostrar que yo estaba haciendo algún tipo de trampa para comprar la casa. Pero en lugar de eso, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que siempre vio como un estorbo inútil, valía más dinero del que jamás se imaginó. Y eso apenas era el comienzo. El despacho de abogados Henderson y Asociados estaba en uno de esos edificios viejos del centro, con techos altos y paneles de madera oscura, de esos que quieren hacerte sentir que ahí se hacen negocios importantes. Llegué 15 minutos antes, usando el vestido azul marino que había llevado al funeral de Harold. Era el único atuendo formal que pude rescatar cuando Susan se deshizo de mis cosas. Susan ya estaba ahí cuando entré a la sala de juntas, sentada en el extremo más alejado de una mesa larguísima de caoba, con una pila de papeles frente a ella. No vino sola. Harold Jr. estaba a su derecha, con una camisa toda arrugada, y Margaret a su izquierda, con esa misma cara de juicio con la que me quitó el reloj de Harold cuando yo vivía en el motel. Bessie, dijo Margaret con una sonrisita fingida. Me sorprende verte aquí. Sí, respondí, mientras dejaba mi bolsa y tomaba asiento frente a ellos. Como Susan pidió esta reunión para revisar mis papeles financieros, pensé que la familia iba a querer estar presente. El abogado de Susan, un señor delgado con lentes de montura metálica, se aclaró la garganta. Señora Morrison, la señora Morrison mayor, debo señalar que esta reunión es algo poco común. Mi clienta tiene dudas sobre la procedencia del dinero con el que quiere comprar la casa y pidió verificación de su solvencia económica. Por supuesto, dije con amabilidad. Traje todo lo que pidió. Saqué una carpeta de mi bolsa, repleta de estados de cuenta bancarios, reportes de inversión y escrituras de propiedades. Mientras los desplegaba sobre la mesa, noté cómo los ojos de Susan se abrían poquito más de lo normal. Estos son los estados de mis cuentas de cheques y de ahorro, expliqué, señalando el primer bloque de hojas. Como pueden ver, tengo suficientes activos líquidos para comprar la casa sin necesidad de crédito. Harold Jr. se acercó, entrecerrando los ojos para leer los números. Mamá, esto no puede ser. Susan le arrebató los papeles y su cara se puso pálida mientras repasaba las cifras. Esto es falso. Tiene que ser falso. Te aseguro que no lo es, respondí tranquila. Señor Henderson, supongo que querrá confirmar todo esto directamente con las instituciones financieras. El abogado asintió mientras apuntaba cosas en su libreta. Es el procedimiento estándar para transacciones de este tipo. De este tipo, la voz de Susan ya sonaba alterada. ¿De qué tipo estamos hablando? ¿De cuánto dinero? Saqué otro juego de papeles. Estos son mis estados de cuenta de inversiones, acciones, bonos, fondos mutuos, todos manejados por Patricia Williams en Meridian Financial. Puedes llamarla directamente si quieres verificarlo. Margaret tomó uno de los documentos con manos que le temblaban un poco. Bessie, aquí dice que tienes más de $2 millones solo en acciones.
2.3 millones la semana pasada, corregí. El mercado me ha tratado bien. Harold Jr. me veía como si fuera otra persona. Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero? Papá jamás mencionó nada sobre inversiones. Tu papá no sabía nada de esto, contesté con tranquilidad. La sala se quedó en completo silencio. Susan hojeaba los papeles como loca, su cara cambiando de sorpresa a confusión, y luego a pura rabia. Esto es imposible, dijo al fin. Harold te mantuvo todo el matrimonio. Nunca trabajaste. Nunca tuviste acceso a este tipo de dinero. Volví a meter la mano en mi bolso y saqué mi diario de cuero, el mismo que había guardado en la caja fuerte durante más de 40 años. En realidad sí trabajé. Mucho. Pero nunca se lo conté a Harold. Abrí el diario en la primera página y empecé a leer en voz alta. 15 de enero de 1963. Harold cree que estoy tomando clases de costura los martes por la noche. Pero en realidad trabajo como contadora en la tienda de ropa de la señora Patterson. Gano $15 a la semana. Susan me arrebató el diario. Esto es ridículo. Te lo estás inventando. Sigue leyendo, le dije con calma. Marzo de 1965. Usé mis ahorros para comprar un dúplex en la calle ILM. La renta de ambos departamentos cubre la hipoteca y deja $300 libres al mes. Margaret negaba lentamente con la cabeza. Bessie, si todo esto es cierto, ¿por qué nunca nos lo contaste? ¿Por qué lo guardaste en secreto tanto tiempo? Porque Harold no lo habría entendido, respondí. Era un buen hombre, pero era de otra época. Necesitaba sentir que él proveía para su familia. Si se hubiera enterado de que yo estaba trabajando, de que estaba generando mi propio patrimonio, le habría herido el orgullo. Harold Jr. seguía revisando más documentos. Mamá, reconozco algunas de estas propiedades. Estas direcciones, ese dúplex de la calle ILM. ¿Todavía lo tienes? Ahora tengo 8 propiedades en renta, contesté. Además de inmuebles comerciales. También he sido socia silenciosa en varios negocios pequeños a lo largo de los años. Susan golpeó la mesa con la mano tan fuerte que todos dimos un brinco. Que esto es una locura. ¿Me estás diciendo que mientras Harold se mataba trabajando en esa compañía de seguros, preocupado por la universidad de los niños y el fondo de retiro, tú estabas sentada sobre millones? Estaba construyendo seguridad financiera para la familia, respondí, firme. Harold nunca tuvo que preocuparse por el dinero, porque yo me aseguré de que siempre tuviéramos lo suficiente. ¿A costa de mentirle? ¿De engañar a tu propio esposo? Sentí que algo dentro de mí se encendía. No estaba dispuesta a permitir que usaran el amor de Harold como arma en mi contra. Me aseguré de que si algo le pasaba a su trabajo, si enfermaba, si la aseguradora quebraba, no nos quedaríamos sin nada. Lo cual, por cierto, resultó ser una buena decisión cuando le dio su primer infarto y no pudo trabajar durante 6 meses. Harold Jr. se veía confundido. Pero el seguro de incapacidad de mi papá cubría ese tiempo, dijo. El seguro de tu papá cubría el 60% de su sueldo, le respondí. Lo demás salió de las rentas de mis propiedades. ¿De dónde crees que salió el dinero para no perder la casa, para que siguieras en la universidad y para mantenernos sin cambiar nuestro estilo de vida? La verdad cayó sobre ellos como una cobija pesada. Durante 40 años, habían creído que Harold era el sostén financiero de la familia. Nunca se cuestionaron de dónde salía el dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. Nunca se preguntaron cómo era posible que siempre tuviéramos para emergencias y gastos inesperados. Susan seguía hojeando mis papeles con las manos temblando de coraje. Aunque todo esto fuera cierto, dijo entre dientes, aunque de alguna manera hayas escondido millones de dólares de tu propio esposo, eso no cambia nada. Harold le dejó todo a su hijo y Harold Jr. me dejó todo a mí. Así está establecido legalmente. Tienes toda la razón, dije, sin alterarme. Lo de Harold pasó a Harold Jr., y lo de Harold Jr. pasó a ti. Pero lo mío es mío. Margaret habló con una voz bajita, dudosa. Bessie, seguramente algo de ese dinero salió del sueldo de Harold con los años.
Eso aplicaría bajo las leyes de bienes mancomunados si él hubiera sabido de ese dinero y si hubiera contribuido, intervino el abogado. Pero si la señora Morrison generó esa riqueza de manera independiente, con ingresos que su esposo no conocía, lo más probable es que se considere patrimonio separado. La cara de Susan estaba roja como jitomate. Esto es una locura. No puedes estar casada con alguien durante 42 años y esconderle millones. Claro que puedo. Y lo hice, respondí, tranquila. Cada martes por la noche, cuando le decía a Harold que iba al círculo de costura, en realidad me iba a hacer la contabilidad de mis clientes o a revisar mis propiedades. Cada sábado, cuando decía que iba de compras con mis amigas, en realidad estaba reuniéndome con contratistas o posibles inquilinos. Cada vez que le decía que encontré buenas ofertas en el súper, era porque las rentas cubrían los gastos de la casa. Harold Jr. me miraba como si no me conociera. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Incluso después de que papá murió, ¿por qué nunca lo contaste? La pregunta se quedó flotando, y por un momento sentí el peso de todos esos años de guardar silencio. ¿Por qué no les había dicho? ¿Por qué dejé que Susan me corriera de mi propia casa, sabiendo que tenía el poder de detenerla? Porque quería ver quiénes eran en realidad, dije al fin. Quería ver cómo me tratarían cuando pensaban que yo no tenía nada. El silencio que siguió fue brutal. Susan fue la primera en hablar, y su voz apenas era un susurro. Me dejaste echarte. Me dejaste humillarte frente a todos los vecinos. Me viste batallar para pagar la casa y los gastos de los niños, y no dijiste nada. Te vi celebrar cuando pensaste que te habías deshecho de mí, la corregí. Te vi presumir en redes sociales tu nuevo comienzo, tu alivio por haber eliminado la energía negativa. Te escuché decirles a mis nietos que yo ya estaba muy vieja y no servía para nada. Harold Jr. se cubrió la cara con ambas manos. Dios mío, mamá, ¿qué hicimos? Susan se levantó de golpe, y su silla chirrió con fuerza contra el piso. No, no voy a dejar que le des la vuelta a esto y nos pintes como los malos. Engañaste a todos. Le mentiste a tu propia familia durante décadas. Protegí a mi familia durante décadas, le respondí, poniéndome de pie para verla de frente. Pero esa familia ya no existe. Harold está muerto y tú dejaste muy claro que no soy bienvenida en esta nueva versión. Metí la mano en mi bolsa una vez más y saqué un sobre grueso. Señor Henderson, aquí están los documentos para la compra de la casa. Como puede ver, estoy pagando de contado. 65,000 por encima del precio que pidieron. Me gustaría cerrar el trato lo más pronto posible. La cara de Susan se puso pálida. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, Susan. Así como tú hiciste con el de Harold. Reuní mis papeles y los volví a guardar en mi carpeta. Creo que ya terminamos aquí. Señor Henderson, por favor avíseme cuando quede programado el cierre. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Susan me siguió, aguda y desesperada. Esto no se ha terminado, Bessie. Voy a pelear por esto. Encontraré la manera de demostrar que ese dinero no es realmente tuyo. Me detuve en seco y me giré para verla. Susan, tengo 40 años de documentos que prueban cada peso que gané y cada inversión que hice. Tengo testigos, socios de negocios e instituciones financieras que pueden confirmar toda mi historia. ¿Y tú qué tienes? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Eso pensé, dije. Disfruta el resto de tu nuevo comienzo. Cuando salí de la sala de juntas, escuché a Susan llorando detrás de mí. No eran lágrimas de tristeza, sino de coraje y frustración. Había construido todo su futuro partiendo del supuesto de que heredaría todo lo valioso de la familia de Harold. Jamás se imaginó que la viejita a la que echó como si nada valía más que todo lo que ella había planeado juntar. Pero lo mejor aún estaba por venir, porque comprar la casa era apenas el primer paso de lo que tenía preparado para Susan Morrison. 3 semanas después de esa reunión en la oficina del abogado, estaba parada en la entrada del número 412 de Maple Street, mi casa, ahora viendo cómo se alejaba un camión de mudanza. Susan peleó por la venta hasta el último momento.
Contrató a su propio abogado para impugnar la transacción, exigió una investigación de mis finanzas e incluso intentó decir que de alguna forma había manipulado a Harold Jr. para que me vendiera la casa por debajo del precio de mercado. Nada de eso funcionó. Todos los documentos que presenté eran legítimos. Cada estado de cuenta bancario estaba verificado, cada escritura de propiedad era auténtica. Después de 40 años de llevar mis cuentas al pie de la letra, mi imperio financiero era intocable. La casa se sentía diferente ahora que volvía a ser mía. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque yo la veía con otros ojos. Esta ya no era la casa familiar donde viví con Harold. Esta era mi propiedad, comprada con mi dinero, completamente mía. Recorrí la casa lentamente, observando los cambios que Susan había hecho durante su breve temporada como dueña: pintura nueva en la sala, cortinas diferentes en la cocina y accesorios más modernos en los baños. Había gastado bastante lana intentando hacer del lugar algo suyo. Lana que pidió prestada usando como garantía el seguro de vida de Harold, lana que ahora le debía a las tarjetas de crédito y que claramente no podía pagar. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Patricia, mi asesora financiera. Cierre confirmado. Fondos transferidos. También agregó que el agente inmobiliario de la señora Morrison había llamado para preguntar por mis otras propiedades. Le respondí que no compartimos información de clientes. Sonreí. Susan seguía intentando averiguar cuánto tenía, seguramente esperando encontrar alguna debilidad que pudiera usar en mi contra. Pero nunca iba a entender que me había pasado 40 años asegurándome de no tener ningún punto débil. Me llegó otro mensaje. Esta vez era de Harold Jr. Mamá, ¿podemos hablar? He estado tratando de entender todo lo que pasó en la oficina del abogado. Siento que ya no sé quién eres. Eso me apretó el pecho. Mi relación con mi hijo necesitaría mucho cuidado para reconstruirse, si es que algún día se lograba. Él estaba enfrentando la realidad de que todo lo que había creído sobre su familia estaba mal. Que su tranquila madre era, en realidad, una millonaria en secreto, manejando todo tras bambalinas por décadas. Pero antes de poder enfocarme en reparar esa relación, había otro asunto que debía atender. Manejé hasta Sunset Gardens, el complejo de departamentos donde Susan se había ido a vivir después de que la obligaran a vender la casa. No era un lugar lujoso, pero sí decente, limpio, seguro, mucho mejor que el motel donde ella pensaba que yo terminaría quedándome para siempre. El departamento de Susan estaba en el segundo piso. Subí despacio las escaleras. Mis rodillas me recordaban que, a pesar de todo, seguía siendo una mujer de 66 años. Independientemente de mi cuenta bancaria. Cuando toqué la puerta, tardaron en abrir. Y cuando por fin lo hizo, Susan se veía fatal. Tenía el cabello sucio, la ropa arrugada y los ojos rojos, quién sabe si de tanto llorar, de no dormir o de ambas cosas. Detrás de ella vi cajas de mudanza apiladas por todos lados. Parecía que llevaba semanas viviendo entre cartones. ¿Qué quieres?, me soltó sin siquiera invitarme a pasar. Quería ver cómo te estabas acomodando, le dije. Ella soltó una risa amarga. ¿Acomodándome? Me estoy ahogando, Bessie. Las tarjetas con las que arreglé la casa ya están hasta el tope. Los gastos de la mudanza se llevaron lo que quedaba del seguro de Harold. Apenas puedo pagar este lugar y ni de chiste voy a poder cubrir el aumento de renta del año que viene. Lamento escuchar eso. ¿De verdad lo lamentas, o viniste a regodearte? Miré hacia dentro del departamento. Vi a Lisa y a Tommy sentados en un sillón que parecía salido de una tienda de segunda mano. Me saludaron tímidamente y les devolví el gesto. Vine a hacerte una propuesta, le dije. Susan entrecerró los ojos. ¿Qué clase de propuesta? Tengo varias propiedades en renta. Una de ellas es una casita de 3 recámaras, como a 10 minutos de la escuela de tu hijo. Los inquilinos actuales se van el mes que entra. No puedo pagar una casa en renta, Bessie. Apenas si me alcanza para este departamento. La renta sería de $400 al mes. Susan se me quedó viendo, pasmada. ¿$400? Eso es imposible. Una casa de 3 recámaras se renta por mínimo $1,200 en esta zona.
No es mi casa. Y no es para ti, respondí. Susan se quedó callada un buen rato, y pude ver en su cara cómo su mente estaba trabajando, buscando la trampa. ¿Por qué harías eso?, preguntó al fin. Porque, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotras, Lisa y Tommy siguen siendo mis nietos. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de las malas decisiones que tomó su mamá. Malas decisiones, repitió, alzando la voz. ¿Malas decisiones? Tú fuiste la que les mintió a todos durante 40 años. Tú fuiste la que engañó a su propio esposo. Tú fuiste la que me abandonó, la que me humilló. Tú te dejaste correr de la casa cuando sabías que podías evitarlo. Tienes razón, le dije con calma. Pude haberlo evitado. Pude haberte hablado de mi dinero el día que me corriste. Pude haberte extendido un cheque para pagar el funeral de Harold en vez de verte toda angustiada por el costo. Pude haberte ayudado con la universidad de los niños, con las reparaciones de la casa, o con cualquiera de los cientos de problemas que mencionaste durante todos estos años. Susan ya estaba llorando, con lágrimas tan pesadas que le corrían el maquillaje por toda la cara. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque quería ver quién eras de verdad cuando pensabas que yo no tenía nada. Quería saber si la mujer con la que se casó mi hijo sería capaz de mostrar compasión por una viejita viuda y sin recursos, o si me iba a tirar como basura en cuanto dejara de servirte. Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si fueran una sentencia. Y ahora ya lo sabes, dijo Susan bajito. Sí, ahora lo sé. Metí la mano en mi bolsa y saqué el contrato de arrendamiento que le pedí al abogado que preparara. La oferta sigue en pie. 400 al mes, servicios incluidos, renta mes con mes. Así que si algún día encuentras algo mejor, puedes irte cuando quieras. Susan tomó los papeles con las manos temblorosas. ¿Dónde está el truco? Tiene que haber una trampa. No hay ninguna. Pero sí hay condiciones. No vas a hablar mal de mí con los niños. No vas a tratar de ponerlos en mi contra ni vas a envenenarlos con tu resentimiento. Los problemas entre tú y yo, se quedan entre tú y yo. Nada más. Susan asintió despacio. Y consíguete un trabajo. Uno de verdad, no un negocito de medio tiempo. Algo que te dé para mantenerte y aportar al futuro de tus hijos. Lo que te estoy dando es una forma de levantarte, no una beca de por vida. Guardó silencio mientras hojeaba el contrato. Después levantó la vista. Bessie, no entiendo por qué haces esto después de todo lo que te dije, de todo lo que te hice. Lo hago por Lisa y Tommy, y quizá también un poco por Harold Jr., que va a necesitar que su familia se reconstruya después de todo esto. ¿Y Harold Jr.? ¿Ya hablaste con él? Negué con la cabeza. Todavía no está listo. Está demasiado enojado y confundido. Pero cuando llegue el momento, va a querer entender por qué guardé el secreto del dinero, por qué dejé que todo se diera como se dio. Cuando esté listo para hablar, aquí voy a estar. Susan se limpió los ojos con el dorso de la mano. Fui horrible contigo. Te dije cosas horribles. Te traté como si no valieras nada. Sí. Lo hiciste. ¿Y aún así estás dispuesta a ayudarme? Me quedé pensando en esa pregunta mientras la miraba, a esa mujer destrozada, en medio de su apartamento desordenado, rodeada por los escombros de todas sus suposiciones derrumbadas. ¿Le estaba ayudando por bondad, por culpa, o porque quería demostrar que era mejor que toda su crueldad? Tal vez era una mezcla de todo eso. O tal vez era algo más sencillo. Susan, dije, pasé 40 años escondiendo quién era en realidad porque me daba miedo cómo iba a reaccionar la gente si sabían la verdad. Construí muros a mi alrededor para proteger mis secretos. Pero esos mismos muros me alejaron de las personas que más quería. Ya no quiero vivir así. Hice una pausa, eligiendo con cuidado las palabras. No estoy haciendo esto para castigarte ni para presumirte mi generosidad. Lo hago porque aferrarme a la rabia y al resentimiento sería como meterme a otra cárcel. Y créeme, ya estuve en demasiadas. Susan firmó el contrato de arrendamiento con las lágrimas todavía rodando por sus mejillas. Cuando me preparaba para irme, me agarró del brazo. Bessie, ¿crees que haya una oportunidad de empezar desde cero?
No volver a como eran las cosas antes, sino intentar construir algo diferente. La miré por un buen rato. A esta mujer que me había hecho tanto daño, que había mostrado lo peor de sí cuando pensó que tenía todo el poder. No lo se le respondí con sinceridad. Pero creo que los dos le debemos a esos niños al menos intentarlo. 6 meses después, estaba en mi jardín, el que está detrás de la casa que ahora sí era completamente mía, cuando Lisa y Tommy cruzaron corriendo el patio. Susan había cumplido su palabra, consiguió trabajo como asistente administrativa en un consultorio médico. No era el trabajo más glamuroso, pero era estable, y parecía que hasta se sentía orgullosa de su independencia. «Abuela Bessie», gritó Lisa. «Mamá dice que mañana nos vas a llevar a comprar útiles para la escuela». «Si eso quieren», les dije, dejando las tijeras de podar a un lado. Tommy me miró con los mismos ojos de Harold. «Abuela, ¿es cierto que eres muy rica?» Sonreí. «Estoy cómoda, corazón. Pero muy rica, no tanto. Mamá dice que puedes comprarte lo que sea. Tener dinero no significa comprar todo lo que se te antoje», le expliqué. Significa tener la libertad de elegir lo que de verdad te importa. «¿Y qué es lo que a ti te importa?», preguntó Lisa. Miré a esos dos niños hermosos, fruto de una familia complicada, pero que poco a poco estaba aprendiendo a sanar. Pensé en Harold Jr., que me había llamado apenas la semana pasada, por primera vez desde aquella reunión con el abogado. Me preguntó con timidez si podíamos salir a comer algún día. Pensé también en Susan, que se estaba esforzando, no solo en su trabajo, sino en convertirse en una mejor versión de sí misma. La familia, dije, pero no ese tipo de familia que te pide que dejes de ser tú para encajar. Me refiero a una familia que te quiere tal y como eres. Mientras los niños corrían a seguir jugando, me recosté en mi silla de jardín y observé la casa que había sido testigo de tanto dolor y tantas mentiras, pero que ahora empezaba a transformarse en algo diferente. Los muros que alguna vez construí para proteger mis secretos finalmente se habían derrumbado. Y no de forma destructiva, como siempre temí, sino de una manera que por fin dejaba entrar la luz. Por primera vez en 40 años, era exactamente quien decía ser, Bessie Morrison. Una mujer con dinero, sí. Pero más importante aún, una mujer con esencia. Una mujer que había aprendido que la mejor venganza no es la crueldad, ni la humillación. La mejor venganza es vivir bien, bajo tus propios términos, con la gente que realmente se merece tu amor. Y por fin, estaba viviendo completamente bien. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, los que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez pasaron por algo parecido? Déjenme un comentario aquí abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son de las favoritas del canal, y que seguramente los van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.